Llegó el momento del sermón en este culto virtual que estamos teniendo debido a la cuarentena en la que estamos todos o la mayoría estamos sumergidos. Así que llegó la hora del sermón, llegó la hora de la palabra. Espero hayas buscado los versículos que te avisé antes de poder subir este video, que tienen que ver con Mateo capítulo 6, del 1 al 18, y Jeremías 29, del 4 al 14. Pero antes de ir a los versículos, permitime decirte el título de esta palabra. Esta palabra se llama un rollo para revelar. Los más chiquitos quizás no entiendan de qué estamos hablando, pero los de mi edad o los más grandes que yo se acordarán de que antes, para sacar una foto, debíamos utilizar unas cámaras con unos rollos de 24 o 36 fotos, creo que eran para sacar, donde uno no tenía la posibilidad de ver qué es lo que estaba sacando, ¿verdad? No había posibilidad de ver, no había posibilidad de borrar, se sacaba la foto y listo, ya está. Y una vez que se completaba el rollo, recién lo llevábamos a la casa fotográfica para que quien trabajaba en ese lugar pueda meterse en un cuarto oscuro con una luz roja, con un líquido muy especial y unas pincitas, no se las podía tocar, se las iba revelando, ¿verdad? Y en días teníamos resultado de el álbum fotográfico, famoso álbum fotográfico. Claro, en esas fotos que se revelaban, te acordarás que muchas veces le cortábamos la cabeza a alguien no salía, o le cortábamos la mitad del cuerpo, no había chance de poder revisarla. Y entonces nos llevábamos muchas sorpresas, salía borrosa, salían horribles. Y capaz que de 24 fotos te quedabas con, 20 o 18 porque 6 estaban mal sacadas. Bueno, hoy eso ya no existe. Pero yo quisiera utilizar esa figura donde lo secreto que se estaba revelando en un cuarto oscuro después salía a lo público, salía la famosa salida a la luz, ¿verdad? Para poder hoy transmitirte lo que creo, viene de parte de Dios para nuestras vidas. Como todos saben y estamos más que al tanto por los noticieros, redes y demás, estamos, como dije al principio, en cuarentena. Nuestro país y buena parte del mundo está aplicando esta medida. Más tarde o más temprano todos los terminarán aplicando. Así que estamos todos en nuestras casas y entonces estamos obligados a poder innovar en esto que son los videos y los cursos virtuales. Pero pensando en esto yo decía, es la primera vez en la historia que la iglesia cierra sus puertas. No recuerdo, salvo, no sé si habrá habido alguna epidemia en el medioevo, pero creo que nunca la iglesia ha cerrado, por lo menos en la edad contemporánea, ha cerrado sus puertas. Así que tiene que haber algo atrás de esto. No puede ser que las iglesias cierren las puertas y Dios no tenga nada que ver con esto. Aunque a muchos quizás acusen al diablo, tengo noticias. No es el diablo el que ha cerrado las puertas de las iglesias, sino que es Dios. Y claro que eso tiene un enorme y gran propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué Dios ha permitido que esto sucediera? Porque no es algo que Dios ha enviado, sino que Dios ha permitido. Esta vez Dios ha dejado que el hombre sufra las consecuencias de sus decisiones, pero nos ha guardado a aquellos que confiamos en Él. Y entonces las puertas de los templos se mantienen cerradas por un tiempo. Esto es una pausa. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en esta pausa? Eso es lo que intentaremos, en parte aunque sea, develar en este sermón, porque ¿quién pudiera develar todos los pensamientos del Señor? El Salmo 139 dice que son tan altos y tan magníficos que no podemos entenderlos a todos. Pero hoy vamos a entender en parte, por lo menos lo que Dios nos considere dar hoy, y mañana Dios seguirá revelando. Así que vamos a Mateo, ahora sí, a Mateo 6. En Mateo 6, del 1 al 18, hay 3 relatos, ¿sí? Hay tres relatos que yo quiero separar arbitrariamente, como para poder profundizar, aunque sea un ratito, en 3 cosas que Jesús enseña. Jesús enseña a dar, del versículo 1 al 4, enseña a orar, del versículo 5 al 8, y enseña a ayunar, del versículo 16 al 18. Si nos ponemos a pensar, son 3 niveles de intimidad con Dios: el dar, el orar y el ayunar. Y si bien no es parte del sermón esto que yo te quiero decir ahora, pero sí sirve para repasar o para poder empezar a pensar qué es lo que Dios quiere en estos tiempos. Como se sabe, dar da cualquiera, no hace falta ser cristiano para dar. Tenemos miles de colectas de personas que no tienen a Cristo en su corazón, así que dar, convengamos que lo puede hacer cualquiera. Orar, orar lo hace el pueblo cristiano, ¿sí? Es
sus hijos y sus hijas, oramos, algunos más, algunos menos, pero todos mayormente oramos, ¿verdad? Pero ayunar, apartar tiempo para Dios, bueno, no es algo que todos hacemos. Sin embargo, Jesús enseña a las tres cosas. Y en las tres cosas Jesús hace una especie de comparación o de parámetro con aquellos que la Biblia llama hipócritas. Es decir, aquellos que se interesan mucho más en lo público que en lo privado. Es decir, van a lo privado, pero con la intención de que los vean en público. Y quizás en este tiempo el Señor nos está enseñando a volver al origen de lo que éramos como iglesia allá en los relatos de Hechos de los Apóstoles. Cuando juntarse en las casas tenía una cuestión mucho más profunda que juntarse en lo público. Me dirán, bueno, pero estaban amenazados de muerte, los perseguían y demás. Bueno, el coronavirus y la pandemia que se desató en este mundo de vida no nos está amenazando. Por lo pronto está causando tragedias y estragos en muchas partes del mundo. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, quizás Dios nos está enseñando a volver a valorar lo secreto, a volver a construirnos en lo secreto, a volver a buscarlo en lo secreto, en lo privado, porque por ahí le estábamos dando mucha importancia o mucha más importancia a lo público. Que no está mal darle importancia a lo público. La iglesia, mientras más excelencia busque, mucho mejor. Pero quizás en este tiempo, en esta vorágine de la vida en la que nos hemos convertido como personas, empezamos a poner el acento más en lo público y en lo privado. Entonces, hacemos cosas hermosas en público, pero son como árboles sin una buena raíz, porque no hemos pasado mucho tiempo quizás en lo privado. Y esto hablo incluyéndome, hablo en nivel general, digamos, porque llama la atención que las iglesias se mantengan cerradas y que el Señor permita que volvamos nuevamente a lo privado. Y entonces el Señor les enseña a los discípulos, diciéndoles, no sean como ellos. Ustedes, cuando entren en lo secreto, compartan con Dios en los secretos, y Él que ve en lo secreto, los hará recompensar en lo público. Así que un ministerio público crece primero en lo privado. Por lo que la primera palabra que tengo para compartirles en esta tarde es: volvamos a lo privado. Esto que vemos como una crisis, y lo es una crisis, no quiero subestimar, hay que tomar todos los recaudos que los gobiernos nos están pidiendo que hagamos, no hay que ser inconscientes y salir por salir. Está muy bien que eso sí sea, porque, insisto, esto está permitido por Dios, hay que cuidarse, pero en esta crisis, los hijos y las hijas de Dios tenemos que ver una oportunidad. Hay una oportunidad atrás de esta crisis. Dios está permitiendo esto porque tiene algo guardado bajo la manga. Y yo quiero que vos y yo podamos buscar con el discernimiento del Espíritu Santo qué es eso que Dios tiene. Y una de las primeras cosas que se me ocurre pensar y compartirte es volver a buscarlo en lo privado. Yo sé que en cuarentena muchos se aburren, muchas se aburren. Yo sé que Facebook atrapa, Instagram atrapa, las redes atrapan, ver qué hace uno, qué hace otro, el meme, 28.500 memes. Todo está de alguna forma hecho meme en nuestra realidad. Y algunos son muy graciosos, inclusive yo hasta he compartido algunos. Pero lo cierto es que quizás eso nos esté robando tiempo que el Señor ha preparado para estar con Él. ¿Suena religioso? Suena religioso. ¿Lo es? No. Porque lo religioso es justamente lo otro. Lo religioso sería pasarnos viendo Facebook, Instagram, redes sociales, compartiendo memes y después volver a la vida ministerial como si hubiéramos buscado al Señor todo el tiempo. Y eso más tarde o más temprano se nos va a notar. Así que lo primero que quiero decir y compartirles, mis hermanos y hermanas, es que esta es una enorme, enorme y gran oportunidad para buscar afianzarnos en el Señor, en esto secreto. Ahora que tenemos tiempo, poder prepararnos para lo que el Señor va a hacer una vez que esto se termine, porque, insisto, esto es una pausa. Ahora, sin embargo, la pandemia que estamos pasando nos está enseñando muchas cosas. Una de las primeras, y esto quiero compartirlo con todo mi corazón, es que empezamos a valorar congregarnos. Estamos todo el tiempo diciendo que extrañamos la casa de Dios. Sin embargo, seamos sinceros, un día como hoy, jueves, ¿cuántas personas habrían en el culto si no hubiera esta pandemia? La respuesta se la dejo a ustedes. Pero lo cierto es que esta pandemia nos está enseñando a valorar
lo que antes quizás no estábamos haciéndolo. Y no digo que seamos malos, digo que no teníamos tal vez la noción del privilegio que significa poder estar en la casa de Dios. Y entonces, al fin de cuentas, congregarse no era una costumbre o una tradición, sino que había resultado ser todo un privilegio y un honor, porque hoy nos moriríamos por estar en ese lugar. Pero quédate tranquilo porque esto va a pasar y ya tendremos la oportunidad de abarrotar el templo y la casa de papá. Otra de las cosas que nos enseña esta pandemia es que nuestros hijos están más contentos con lo que nosotros somos que con lo que nosotros tenemos. Nuestros hijos estaban esperando este momento de poder tener a papá y a mamá para ellos. Aún los adolescentes, que parece ser que no les gusta y qué sé yo, ellos adoran pasar tiempo con ustedes. Así que disfrutemos de este tiempo que tenemos con nuestra familia. A pesar de que quizás pasan 3-4 horas y ya estaba bien, ¿no? Pero disfrutemos el tiempo que tenemos con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Hagamos cosas en la casa, ¿sí? Eso que estábamos posponiendo, hagámoslo. Otra de las cosas que nos enseña la pandemia es que no teníamos tiempo para Dios, sino que en realidad estábamos mal organizados con nuestro tiempo, y eso me toca muy de cerca a mí, lo confieso, mis hermanos y mis hermanas. No es que no tenía tiempo, estaba organizándome mal. Pero esta pandemia nos enseña muchas cosas. En realidad creo que el Señor nos enseña muchas cosas usando aún esto que está sucediendo. Escuchaba el fin de semana pasado a un predicador decir que Dios muchas veces no evita las catástrofes, pero aún así hace cosas hermosas en medio de ellas. Y yo creo, hermano y hermana, que Dios hará cosas tremendas en medio de esta pandemia, aunque, claro, no desconocemos la realidad, no vivimos en un termo ni una burbuja, pero entendemos que aún de esto Dios se va a valer para poder construirnos, si es que nosotros queremos, y empezar en esa construcción en lo privado. Mis hermanos, quiero compartirles Jeremías 29. Me gustaría que ustedes y yo podamos darnos cuenta de cuáles son los planes de Dios aún en esta pandemia. Cuando vamos a Jeremías 29, capítulo 29, digo bien, del versículo 4 al 14, nos damos cuenta de que hay una carta que Jeremías les escribe a una parte del pueblo de Dios que está exiliado en Babilonia, obviamente también permitido por Dios. De hecho, Dios les dice en esa carta que escribe Jeremías que estarán allí unos 70 años, que empiecen a sembrar porque van a cosechar, que empiecen a tener hijos porque se van a multiplicar, que empiecen a formar una nación donde hoy todavía no lo hay. Por eso el tiempo de 70 años, porque Dios estaba preparando un pueblo y una nación para que cuando Él los vaya a buscar y los liberte del cautiverio, ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Pero permitime poder concentrarme en el versículo, o a partir del versículo 11 al 14. Y es, iglesia querida del poder de su amor, lo que yo quiero compartirte. Permitímelo leerlo porque no quiero perder ninguna coma de lo que dice su palabra. Y esto es lo que Dios tiene para vos en esta tarde. Mirá los planes que Dios tiene para nosotros, y para vos y para mí. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar y los haré volver del cautiverio. ¿Saben qué? Yo quisiera emocionarme y emocionar a mi alma en simple 3 palabras. Me dejaré encontrar. El Señor nos dice en esta tarde que se dejará encontrar. ¿Saben qué? Conmueve mi corazón esa frase. Conmueve mi corazón, porque no lo merecemos. No mereceremos encontrar al Señor. Y sin embargo, si lo buscamos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Qué Padre amoroso es nuestro Dios, que Él se deje encontrar, y se deje encontrar en medio del cautiverio. No está hablando de en medio de un pueblo que es libre, un pueblo en el que le va todo bien. Está hablándole a un pueblo que está en medio de un cautiverio. Él se deja encontrar en medio de esta pandemia. Él se dejará encontrar por vos si lo buscas en la intimidad. Y Él podrá construirte en la intimidad para que cuando esto termine, Él pueda manifestarse en vos, en mí,
en esta familia llamada el poder de su amor. Yo creo que la iglesia en este tiempo, mis hermanos, para terminar, se va a hacer más fuerte que nunca. Estamos totalmente llamados a fortalecernos en el poder de su amor. Y yo creo que cuando esta cuarentena termine, yo creo que cuando esta pandemia nos dé un respiro y esta cuarentena termine, no nos puede encontrar, mis hermanos y mis hermanas, y esto lo digo también para mí, por eso me incluyo, no nos puede encontrar igual que nos encontró cuando empezó. Si esta cuarentena pasa y nosotros seguimos igual, entonces Dios habrá perdido tiempo con nosotros. Entonces lo que Dios preparó en este tiempo no habrá tenido sentido. Sin embargo, yo creo, mis hermanos, que esta iglesia y muchas iglesias más van a entender que este es un tiempo precioso que Dios ha preparado para construirse en lo privado, y cuando las puertas de la iglesia se vuelvan a abrir, volverán esos cultos hermosos, maravillosos, porque la palabra nos dice algo más en esta tarde, y es que esta leve tribulación pasajera, todo lo que está haciendo es acumular un peso cada vez mayor de gloria. Y yo lo creo en esta tarde, y yo creo que el poder de su amor tiene que prepararse para brillar. Yo creo que vos te tenés que preparar para brillar, yo me tengo que preparar para brillar, tenemos que prepararnos para brillar. Porque mi hermano y mi hermana, yo no sé si vos crees en las casualidades, yo no creo en las casualidades. Si creyera en las casualidades, jugaría al Kini o al Telequino. Pero como no creo en las casualidades y creo en las causalidades, creo que hay toda una causa atrás de esto que está pasando. ¿Y sabes cuál es la causa? La causa es que agrandamos el templo. El Señor nos permitió agrandar el templo antes de que esta cuarentena empiece. ¿Y vos pensás que eso es en vano? ¿Porque sí? ¿Por un capricho? No. Hermano y hermana, se viene una tremenda cosecha de parte del Señor. Y nuestra iglesia, nuestro pueblo, y cuando hablo de nuestra iglesia, nuestro pueblo, no hablo solo del poder de su amor. Hablo de todo el pueblo de Dios y de toda la iglesia de Dios. Tiene que estar preparada, tenemos que estar preparados para esa cosecha, porque vendrán del sur, vendrán del norte, del este y del oeste a buscar una respuesta. ¿Qué pasó en la tierra? Que pasó esta pandemia e hizo tanto desastre. Y nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos estar preparadísimos para manifestar en público aquello que ahora hemos cosechado y hemos sembrado, en lo privado. Estimados colegas y líderes, quiero que podamos pensar en este tiempo y poder pedirle a Dios revelación para poder proyectar y planificar qué haremos con cada uno de los grupos que Dios nos dio de acá a fin de año. No puede pasar esta cuarentena, mis hermanos y mis hermanas, líderes, no podemos pasar esta cuarentena y encontrarnos sin planificar. Tenemos que tener un proyecto. El Señor nos llama a tener un proyecto, nos llama a prepararnos, porque cuando esto termine, vendrán más hombres, vendrán más damas, vendrán más niños, vendrán más jóvenes, vendrán más adolescentes, vendrán más hermanos y hermanas. Y tendremos que estar preparados con un proyecto que el Señor nos va a dar. Y entonces podremos saber hacia dónde vamos. No te olvides y no nos olvidemos que este ha sido decretado el año del jubileo. Y vos decís, bueno, pero es una cuarentena tremenda, es una pandemia que está causando estragos. ¿De qué jubileo me estás hablando? Justamente de ese jubileo. No quiero salirme del sermón que estoy preparando y que estoy dando en este momento, pero yo confío en que el Señor, al igual que el pueblo de Israel en Egipto, cubrirá con su sangre a aquellos que lo busquen, y entonces esto pasará por su puerta sin hacerle daño. Ese es el año del jubileo. Este año el Señor llamará a muchos que estuvieron mucho tiempo en su casa y que por alguna extraña razón, o no, se levantaron de la silla que le pertenecía en su mesa. Y esta parte del sermón va para vos, que quizás me estás escuchando, no sé en qué momento lo estarás escuchando, pero quizás te alejaste, quizás algo pasó dentro de la iglesia, algo que te hirió o un error que vos cometiste, pero la razón es que el lugar de la mesa en la que vos ocupabas, a la cual papá te había llamado, ya no está. Esa silla está vacía, pero esa silla tiene tu nombre y tu apellido. Esa silla está esperando que vos vuelvas y te puedas sentar en ella, porque esa silla costó muy caro. Que ese lugar esté guardado en la mesa costó muy caro. Y esa mesa no es ni mía, ni tuya, ni del pastor, ni de las iglesias. Esa mesa
es la mesa de papá, es la mesa de Dios. Y le ha costado sangre de su Hijo unigénito para que vos puedas estar sentado en esa mesa. Entonces, es una buena oportunidad esta también para vos, que estás lejos de casa, de poder volver y ocupar el lugar que te pertenece. Sin juicios, sin resquemores, poder sentarte a la mesa y poder alimentarte, porque el Padre Nuestro que está en este capítulo 6 de Mateo establece un orden muy interesante. Cuando les enseña Jesús a los discípulos a orar el Padre Nuestro, dice que primero está el pan y después está el perdón. Primero hay que sentarse a la mesa, comer, alimentarnos, y después Dios arreglará cuentas con nosotros. No es al revés, no podemos arreglar cuentas con Dios sin estar en su casa. Entonces necesitamos volver a su casa, y necesitas volver a casa. Quizás no a la casa donde vos te fuiste, quizás sí, eso lo sabrás vos, pero necesitas volver a casa. Te esperamos con los brazos abiertos, porque la cosecha que viene también tiene que ver con vos. Necesitamos que todo el pueblo de Dios esté en esta nueva etapa que va a venir después de esta pandemia. Así que contamos con que puedas reflexionar y puedas dar una nueva oportunidad a Dios, como Dios alguna vez te la dio a vos. Ese lugar en la mesa que vos tenés es el lugar que Dios consiguió con gracia, esa misma gracia que alguna vez te llevó por primera vez a casa de papá y ahora nuevamente te espera. Amada familia del Poderoso Amor, no quiero extenderme mucho porque sé que se gastan muchos datos para poder ver el video de YouTube. Como dije, haré lo posible por descargar los audios y pasarlos, pero sí quería compartirte esta palabra y que juntos podamos imaginarnos el día después. Imaginarnos esas fotos que se van a revelar cuando todo esto pase, cuando esta cuarentena termine y cuando las casas de Dios se vuelvan a abrir, cuando los templos vuelvan a abrir sus puertas, cuando volvamos a entrar por esas puertas dando acción de gracias. Quiero que podamos imaginar juntos esas nuevas reuniones gloriosas, porque no nos damos más, no aguantamos más. Queremos volver a alabar y a glorificar su nombre. Pero entre que estamos guardados en casa, no desperdiciemos el tiempo. Aprovechemos este tiempo que tenemos en intimidad, este tiempo que tenemos en lo privado. Construyamos cultos en casa, construyamos altares en nuestras casas. Empecemos a edificar la iglesia nuevamente en casa, con la esposa, los hijos, con quien tengamos, y si estamos solos, nunca estamos solos. El Espíritu Santo estará ahí. Yo te invito a que cuando hagas una ronda en tu casa para orar o para cantar, dejes una silla vacía, porque nunca va a estar vacía, esa silla estará llena del Espíritu de Dios. Es hora, mi hermano y mi hermana, que nos levantemos. Es hora, mi hermano y mi hermana, que podamos formarnos, crecer. Dios nos va a dar tanto, y tendremos que guardar 12 canastas llenas de lo que el Señor nos va a dar. Hoy quizás tengamos 5 panes y 2 peces, pero Dios multiplicará todo eso. Dios multiplicará aquello que tenemos, si vamos a lo privado, si vamos en lo secreto. Y entonces Dios manifestará al poderoso amor en público, porque ha sido una iglesia que fue a lo privado, una iglesia que fue a buscar a Dios y lo que Dios tiene en lo privado. Mis hermanos y mis hermanas, cavemos todos los pozos que podamos, hagamos muchos pozos, porque la tormenta viene. Y aunque hoy vemos que la nube es el tamaño de la palma, aunque hoy veamos que quizás lo peor de la pandemia no ha llegado, cavemos pozos, porque Dios mandará tormenta y esos pozos se llenarán de agua. Dios mandará mucha gente y nuestras iglesias se llenarán, y tenemos que preparar mucho alimento para poder alimentar a aquellos que vendrán hambrientas de lo que Dios tenga para sus vidas. Y el Señor nos manda a nosotros, sí, a vos y a mí, a nosotros, ni más ni menos. Somos tan valiosos como cualquier otro en las manos del Señor, porque ¿sabes qué? No es la jarra la que hace valioso al tesoro, es el tesoro que está en la jarra. Nosotros somos todos iguales y sin Cristo no valemos nada. Esto es algo que también nos enseñó la pandemia. Sin Cristo no somos nada, pero Cristo sin nosotros sigue siendo Cristo, ¿verdad?
Mis amigos y mis amigas, mis hermanos y hermanas, anhelo verlos, anhelo abrazarlos, estrechar su mano, anhelo hacer chistes con ustedes, anhelo poder orar juntos, pero ¿saben qué? Esos tiempos llegarán. Preparémonos porque esos tiempos van a llegar y tendremos reuniones preciosas donde habrá sanidad, milagros, liberación, restauración, reuniones donde la gloria llenará la casa de papá, donde tendremos una plataforma preciosa con un coro hermoso, donde tendremos ministros y ministras que llenarán la casa con su canto, con su música, donde tendremos un pastor que nos dará palabra de vida como lo ha hecho siempre, pero esta vez en la mejor etapa de su vida. Yo creo que se viene lo mejor, mi hermano. Lo mejor está por venir para el pueblo de Dios, aunque hoy veamos esta tribulación. Lo mejor está por venir. Acordate, Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Qué amoroso que es nuestro Dios, que Él se dejará encontrar. Que Dios te bendiga. Démosle para adelante, corramos a los pies de Cristo, tenemos tiempo para hacerlo, llenémonos para que cuando sea la hora de manifestarnos, brillemos tanto que no puedan nunca más apagar nuestra luz. Que Dios te bendiga mucho, un gusto poder haber compartido la palabra de Dios con ustedes. Bendiciones.